Gracias por continuar con nosotros en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica y saludamos con mucho gusto a Enrique Tucen con su comentario en esta ocasión. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. ¿Cómo estás, José Ángel? Josefina, muy buenas tardes. Pues sí, ineludible hablar sobre el tema de las mantas que aparecieron hoy en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, por ahí en el municipio de Zapopan, y sobre todo hacerlo en el contexto de lo que está sucediendo en materia de inseguridad en nuestro país. Hay que recordar que el pasado diciembre se cumplieron 10 años, se cumplió una década de que el presidente Felipe Calderón cometió aquella irresponsabilidad de comenzar la famosa guerra contra el crimen organizado. No irresponsabilidad en el sentido de que el Estado cumpla su deber de combatir a los cárteles, que es parte de su naturaleza en materia de seguridad, sino irresponsable desde el punto de vista de un diagnóstico errado en la materia. Realmente el presidente llevaba algunos días despachando en Los Pinos y no conocía realmente cómo estaba la Policía Federal, cómo estaban las distintas policías estatales. Tampoco tenía un diagnóstico claro de lo que sucedía con las policías municipales y por lo tanto buscando en su momento legitimidad política y buscando mandar un mensaje de dureza y de firmeza luego de una campaña muy controvertida, luego de una elección muy controvertida que lo dejó el presidente. Pues prácticamente cumplimos una década de aquel inicio de la guerra contra el crimen organizado. Después Felipe Calderón dijo que no le llamó guerra, sino combate y otros eufemismos, pero hay que recordar que sí, no en ese día, pero sí utilizó la palabra guerra en reiteradas ocasiones. 10 años en donde no se han podido reconstruir las policías municipales, en donde no tenemos un modelo de seguridad claro ni a nivel estatal ni a nivel federal, y también una década desde que se empezó a asumir una estrategia que si bien tuvo sentido en algún momento, tampoco nos ha dejado buenos resultados en la práctica. Y es que en el periodo de Felipe Calderón, y yo diría que todavía en el periodo de Enrique Peña Nieto, se identificó al crimen organizado como un problema de seguridad nacional. ¿Qué significa que el crimen organizado y el narcotráfico en específico sea un problema de seguridad nacional? Eso quiere decir que pone en amenaza al país, a sus instituciones y a la sustentabilidad del Estado. Es decir, al identificarlo como un problema de seguridad nacional, se asemeja a lo que puede ser el terrorismo o lo que pueden ser otros actos, incluso guerrilleros, algunos que ponen en peligro a las instituciones y en peligro el bienestar público. Y por eso se optó desde el principio por militarizar el país, y ahorita que estamos en el contexto de la discusión sobre la ley de seguridad interior, militarizar el país y darle a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas castrenses, la prioridad en materia de combate al crimen organizado. ¿Qué pasó con eso? Que México en el año 2006 era un país dominado por una serie de cárteles que estaban bastante identificados: el cártel del Golfo y su brazo armado, que eran los Zetas, los Beltrán Leiva, el cártel de Sinaloa, digamos el cártel del Pacífico, Tijuana, algunos cárteles que tenían sobre todo una hegemonía regional. Lo que sucedió con esa estrategia de debilitamiento de los cárteles es que si bien sí se logró, y eso lo ha dejado en claro Eduardo Guerrero Gutiérrez en sus investigaciones, el presidente del Ante Consultores, que sí se logró debilitar a estos cárteles, a estas estructuras gigantescas de cárteles, pero lo que tuvimos como corolario, o lo que hemos tenido como consecuencia no deseada de esa estrategia, es que los cárteles han devenido en figuras mucho más débiles, pero los que se han fortalecido son sobre todo las células relacionadas con los cárteles, pero que operan a nivel local. Y estas células no solo dependen de lo que significan las drogas, la venta, la exportación de marihuana o de algunas drogas sintéticas, sino que dependen sobre todo de actividades delictivas que suceden en lo local. Y esas actividades delictivas van desde los secuestros hasta el robo de autos, pasando por las extorsiones o incluso el cobro de piso. Es decir, son células que hacen de la violencia una parte fundamental de su actividad delictiva, a diferencia de lo que tenemos con los grandes cárteles que se dedicaban sobre todo a las drogas en su momento, y que por lo tanto los niveles de violencia no eran tan altos. Cuando Felipe Calderón comienza su llamada guerra contra el crimen organizado, México había tocado uno de los puntos más bajos de violencia en su historia: 7 homicidios por cada 100,000 habitantes. Cuando toca su punto más alto, que es en diciembre de 2011, México ya estaba prácticamente en 23
homicidios por cada 100,000 habitantes. Eso quiere decir que se triplicó. Y como consecuencia, como impacto, al final estas células delictivas que se convirtieron en cárteles como el Cártel Jalisco en su momento, como los Torcidos, distintas células y pandillas que operan en lo local, lo que hacen es generar muchísima violencia. Y aparejado con los homicidios, que por cierto en enero de este año llegamos a otro récord prácticamente en 5 años en materia de homicidios, un récord muy doloroso, en particular homicidios, extorsiones, robo de autos, nos enteramos por cierto una buena investigación que publica hoy el diario Mural, e incluso extorsiones, cobros de piso y muchas cuestiones relacionadas con eso se fueron al alza en paralelo con los homicidios que están en un nivel altísimo. Esta estrategia de atomizar a los cárteles lo que ha hecho es generar mucho más violencia en las comunidades, mucho más violencia en las ciudades. De entrada, tendremos que pasar, y eso no lo ha hecho Enrique Peña Nieto, de una estrategia concentrada en la seguridad nacional, o que la seguridad nacional es el eje principal, pasar a una estrategia relacionada con el combate a la violencia en sí, con el combate a los problemas en materia de seguridad pública. Sabemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el debilitamiento del cártel de Sinaloa en toda la costa del Pacífico, particularmente en Nayarit y en Sinaloa, y sabemos que en Jalisco habrá una disputa por la plaza en las próximas semanas y por lo tanto difícilmente podemos esperar caídas en los índices delictivos. Esperemos que la agencia metropolitana, que comience a operar en cualquier momento ya con una fuerza única más consolidada y con más elementos, esperemos que ponga este objetivo, que es la reducción de la violencia, como su primer énfasis, y esperemos que ante estas amenazas que existen, estos problemas que hay en materia de inseguridad prácticamente sostenidos desde el inicio de 2015, esperemos que los actores políticos tengan la responsabilidad para tomar decisiones adecuadas, que el tema de la seguridad no sea un asunto de grilla, no es un asunto de politización, y que por lo tanto se puedan tomar decisiones adecuadas en esta materia. Creo que 2007 será un año muy complicado en materia de combate a la violencia, y lo menos que pueden hacer los políticos es dejar de utilizar este tema como un boomerang que se lanzan unos a otros, y por lo tanto redefinir una estrategia que ha demostrado su total y rotundo fracaso en una década. Pues sí, un tema de por sí complicado y en el que pareciera que cada vez pues va perdiendo más terreno, al menos esa es la percepción de los ciudadanos, se va perdiendo más terreno por parte de las autoridades y en realidad, ya lo has comentado tú de paso, pues urge que se comience a dar resultados. Sin embargo, pues hasta el momento no se ve para cuándo, Enrique. Sí, a ver, yo creo que los resultados, por supuesto que nunca son una varita mágica, y yo no soy de los que pensaba que ni cuando Aristóteles llegó y su proyecto de fiscalía y fuerzas únicas iban a dar resultados en un sexenio. Tampoco creo que los alcaldes metropolitanos den resultados en un trienio. Es un asunto muy estructural, muy profundo, y que por lo tanto necesita políticas de largo plazo. Pero lo que sí creo es que lo que necesitamos es ya una redefinición por completo de la estrategia. Ahorita estamos debatiendo la ley de seguridad interior, la militarización del país, y nos damos cuenta que en una década no hemos sido capaces de crear las estructuras policíacas adecuadas para combatir este problema. No debería estar el ejército en las calles, quien tendría que ejercer este papel son las policías, y sin embargo, como lo publicó en un estudio hace poco Edgardo Buscaglia, pues prácticamente el 70% de nuestras policías tienen algún grado de infiltración. Las policías estatales tampoco son tan confiables, y el proyecto de gendarmería que propuso Enrique Peña Nieto en su momento, o la Policía Federal Preventiva con Felipe Calderón, tampoco han dado los frutos adecuados, y más bien me parecen fracasos en materia de construcción policíaca. Es momento de redefiniciones, y si vamos a apostar por una estrategia de determinado cuño, de determinado eje, que se apueste por los próximos 20, 25 años, con claridad, con objetivos medibles, porque si no lo que vamos a hacer es tratar de reinventar en materia de inseguridad, pues cada que cambie un gobernante o cada que cambiamos de sexenio. Hola Enrique, Hola. preguntarte, ¿para ti no es un asunto de corresponsabilidad el tema de la inseguridad pública? ¿Con los ciudadanos te refieres? Sí, también, de hecho lo platicábamos hace unos... de gobierno. Yo creo que hay niveles de responsabilidad, sí, pero lo platicamos hace unos días también aquí al aire, de que en muchas familias, estoy hablando de en pequeño, no de los grandes capos, pero sí, claro, cuentan con, que saben que uno de sus integrantes es del crimen organizado o es motorratón, y entre ellos mismos hay protección. Entonces, ¿cuándo vamos a terminar, no? Sí. A eso me refiero. Sí. Yo creo que sí, yo creo que es un asunto de corresponsabilidad social.
si analizamos y vemos los países que han logrado trascender hacia mejores niveles de seguridad partiendo de niveles similares como el que tenemos nosotros, me viene a la cabeza Colombia, que tampoco está tan bien, pero mejoró mucho con relación a lo que sucedía en décadas pasadas, o el caso de Italia con la penetración de la masa en prácticamente todos los niveles de gobierno. Lo que hicieron sí fue esquemas de corresponsabilidad, la ciudadanía se tiene que organizar también para denunciar, para protegerse, para habitar el espacio público. Son temas de corresponsabilidad fundamental. Pero a mí lo que más me preocupa, Josefina, es que llevamos una década platicando de este tema. En este país han sido asesinadas más de 200,000 personas. Tenemos espacios infiltrados por todo el país por el crimen organizado. Tenemos pandillas que actúan en lo local. Cada vez es más difícil caminar en las calles. Y sin embargo no veo una autocrítica en ningún nivel de gobierno, y eso me parece preocupante. En ningún nivel de gobierno hay una autocrítica de decir, apostamos por tal modelo y no nos está dando resultados. Creo que es fundamental que exista una respuesta institucional, que exista una respuesta de un horizonte, de un liderazgo de decir, tenemos que ir para acá, apostar por este modelo que conjugue combate a la violencia con protección de los derechos humanos. Tampoco, por ejemplo, vemos ningún tipo de autocrítica en materia de procuración de justicia, ni siquiera con los casos, como nos enteramos hace poco, de las mujeres indígenas encarceladas totalmente de forma injusta. Es decir, el sistema de procuración de justicia, el sistema policíaco está totalmente colapsado, y parece que solamente nos acordamos de eso cuando hay temas como el de hoy, como las mantas, o cuando aparecen muertos en zonas determinadas de la ciudad. Creo que es momento de replantear el modelo y de exigirle a los candidatos en 2018 que presenten un programa claro en esta materia, porque desde mi punto de vista, junto con la pobreza y la desigualdad, la seguridad es otro de los asuntos fundamentales para este país. Bueno, como justo lo mencionas, bueno, lo recordamos cuando aparecen muertitos en la ciudad. Sí. Bueno, pues lamentablemente se nos está volviendo costumbre el que ya Sí. aparezcan y, bueno, se nos ha vuelto tan cotidiano que nada más lo que esperamos es ver cuántos aparecen, Enrique. No que aparezca un muertito, Sí. sino cuántos serán Sí, este día. ¿cuántos? Sí, más bien el número es lo que termina un poquito moviéndonos en este asunto. Y también señalar que de alguna forma esto se ha normalizado porque nos volvimos también desde los medios de comunicación más que en los críticos de la estrategia que tendría que ser nuestro principal objetivo en un asunto tan estructural. Nos volvimos más unos cuentamuertitos. Sí, creo que ahí también lo que nosotros tenemos que hacer es exigir cuentas, exigir rendición de cuentas sobre la base de los modelos que ellos mismos nos propusieron. Hay que recordar, por ejemplo, que el gobernador del estado promovió una reforma constitucional al inicio de esta administración. Incluso no fue una, fueron 2 reformas constitucionales. Prometió, por ejemplo, que en materia de homicidios tendríamos una disminución de prácticamente 50% sus primeros 3 años, cosa que no se ha logrado. Incluso estamos a punto de llegar a la cifra de 2012, y si va la tendencia que hemos tenido en enero, seguramente alcanzaremos la cifra de 2012, que fue altísima en Jalisco. Creo que sí, necesitamos presionar por un análisis, un replanteamiento de lo que ha sido el modelo, que me parece que es el principal fracaso de este país en los últimos años. Bien, pues Enrique, agradecidos, muy amable. Gracias, José Ángel, Josefina, y un saludo a todos. Un abrazo, gracias a Enrique Tucent con su comentario en esta ocasión. Bueno, a propósito de estos temas de la seguridad o la inseguridad, como usted quiera ver el vaso. Mira, para ir a la pausa estaba